Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3 y 4. Es un texto que comenzamos a estudiar la semana pasada y que es una palabra dura, ¿verdad? Dura para aquella iglesia que era casi perfecta, aquella iglesia que le interesaba hacer el bien, hacer lo correcto, y que llegue un momento donde se le señale algo, si llega a doler, ¿no? No por orgullo, sino por verdad. Dice así la palabra: ha sido constante y ha sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y esta frase, tengo una cosa contra ti, se convierte en el título de nuestra serie de temas que vamos a revisar a lo largo de unos 3 meses. Tengo una cosa contra ti, ¿va? El título que escogí hoy se llama Insuficiencia cardíaca. Vamos a comenzar entonces una oración. Señor, te pido que nos ayudes a entender lo que quieres hablarnos hoy. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra atención, que no haya barreras. Señor, ayúdanos que esta palabra pueda ser un consuelo, pueda ser una alerta a nuestras vidas, que sirva, que funcione, que edifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace muchos años en un pueblo muy lejano, en lo alto de una montaña, descendía un río cristalino. El río era la fuente principal de la economía de un pueblo. El agua era vital para que las cosechas prosperaran a lo largo del año, para saciar la sed de los animales y para que los huertos florecieran. Un día el río escuchó al viento decirle: siempre vas en la misma dirección, qué predecible eres. Yo me aburriría si siempre corriera en la misma dirección. Intrigado y tentado, el río, tras escuchar críticas y constante presión de los vientos, decidió detenerse. Se reinventó, formó un gran lago en medio del valle. Al principio todos lo admiraban. El agua quieta reflejaba el cielo como un espejo. Pero pronto el agua comenzó a estancarse. Las plantas se marchitaron y los animales se alejaron. Durante la temporada de lluvias nadie se dio cuenta, pero después los frutos comenzaron a escasear. Algunas familias incluso enfermaron. Al enterarse, el río comprendió que su propósito no era quedarse quieto para ser contemplado, sino fluir. Aunque le gustaba su nueva apariencia y su nueva vida, rompió la barrera que lo retenía y volvió a correr hacia el horizonte. Desde entonces disfrutaba de los paisajes que atravesaba, pero nunca olvidó que su esencia era avanzar y fluir y nutrir. Qué grave puede ser abandonar nuestra esencia, el don, el llamado, la misión que cada uno de nosotros tenemos. Un hospital que deja de recibir enfermos, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Una televisión que deja de mostrar la imagen, una silla que ya nadie se sienta, un corazón que deja de bombear. Hermanos, el primer amor es eso, fluir a lo que fuimos creados para hacer y hacer. Cuando nos estancamos, nos perdemos. La iglesia de Éfeso no estaba en una ruina moral y doctrinal, era una iglesia que se comportaba bien, era constante, trabajadora, resistente, pero así como el río había dejado de fluir en lo esencial, en su llamado al amor de Cristo y la causa de Cristo. Entonces, ¿por qué es necesario o por qué comenzamos esta serie? Buscamos orientar a la iglesia a reconocer
los síntomas de un corazón que se está enfermando, que se está enfriando. Confrontar las causas por las cuales el corazón en primera instancia se enfrió o se enfermó y redescubrir el camino de regreso al primer amor. ¿Sí? En otras palabras, que podamos ver con los ojos que Cristo ve este mundo en el que vivimos hoy, para actuar en consecuencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es, si realmente hay síntomas, hace rato había una palabra fuerte, ¿verdad?, para las iglesias. Ha habido palabras fuertes desde hace varios años, desde la pandemia, para la iglesia, que a veces no escuchamos, no ponemos atención, no las anotamos ni nos interesa, ¿sí? Pensamos que es una ocurrencia el que se paró aquí, ¿no? Y no hacemos algo al respecto. Pero toda enfermedad crítica, toda enfermedad dura comienza con un diagnóstico, ¿están de acuerdo? Cuando uno entiende que está enfermo grave, va al doctor a hacerse un diagnóstico, ¿sí? Y una vez que recibes el diagnóstico, vas a tratarlo con respeto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un diagnóstico confiable. No obstante, cuando venimos aquí a la iglesia y se nos da un diagnóstico, se nos da una indicación, no lo tomamos como si fuéramos al médico, nos vale. No nos acordamos, estoy seguro que no nos acordamos del 99% de los sermones de toda nuestra vida. Nunca anotamos, nunca hacemos un plan de acción. Pero hermanos, el diagnóstico es importante. Las enfermedades del corazón suelen ser enfermedades silenciosas. No duelen al principio, no avisan al principio. Parece que todo sigue funcionando igual hasta que de repente empiezas a sentir síntomas mucho más fuertes. Pero un diagnóstico certero y a tiempo, hermanos, puede salvar la vida, ¿sí o no? Uno equivocado, un diagnóstico equivocado o fuera de tiempo, puede ser mortal. O ya nada más para avisarte que te vas a morir pronto. Entonces, el diagnóstico es importante. Hacerlo a tiempo es más importante. En lo espiritual significa que un diagnóstico errado nos va a llevar a tratar algo que no es un problema, o a tratar algo difícil como si fuera una enfermedad fácil, como dicen a veces, como queremos tratar un cáncer con un mejoralito, ¿no? Un cáncer implica otro tratamiento más fuerte. Un diagnóstico tardío puede dejarnos sin remedio y puede ser demasiado tarde. Hermanos, ignorar el diagnóstico, ignorar un diagnóstico es algo necio, ¿sí o no? Cuando después de diferentes pruebas o exámenes o diagnóstico de médico te dicen que tienes una enfermedad y tú decides no hacer nada, cuando te están dando indicaciones y tratamiento, ¿a qué se compara ese hombre que no hace nada ante un tratamiento y medicamento? A un hombre necio, a un hombre que no le interesa la vida o que no confía en quien está dando el diagnóstico. En ese sentido, nuestro Señor Jesús no acusó a la iglesia de Éfeso de pecados escandalosos. Les reconoce su trabajo, les reconoce su perseverancia y su discernimiento, pero le señala que han olvidado lo esencial, lo más importante. Entonces, quiero que quede claro que en esa serie, y especialmente el significado de dejar el primer amor a la iglesia de Éfeso no es que se haya dejado la emoción del principio. No es menos emoción, sino menos dirección. En otras palabras, seguimos caminando pero sin rumbo, ¿sí? Dejar el primer amor es perder el rumbo. No es hacer menos actividades que al principio, sino dejar de hacer actividades con propósito eterno. Dejar el primer amor entonces no es dejar de hacer actividades, sino dejar de hacerlas con propósito. O hacer otras. Dejar el primer amor no significa menos doctrina, sino que la doctrina no cambie nuestra vida en toda su integridad. Para empezar, comenzamos con eso, que esto no es el primer amor. Una iglesia puede estar llena de actividades, llena de programas y ministerios y puede ser rica en muchas cosas, pero puede estar vacía de amor, que en realidad era lo que lo sostenía. Una iglesia puede estar lejos de la misión por la cual Cristo la puso, como la iglesia que decía ser rica, esas 7 iglesias, pero realmente era
pobre y ciega. Entonces, el diagnóstico es importante. ¿Cuál es el diagnóstico de nosotros como creyentes? Yo creo, hermanos, que no somos como la iglesia de Éfeso, que en general, no hablo de esta congregación, hablo en general de las iglesias de aquí de Guadalajara o de México. No somos como la iglesia de Éfeso, que era constante y era firme y era trabajadora. Realmente estamos un poquito peor que eso, ¿no? La verdad, realidad. Entonces, pero lo que sí creo es, hermanos, que la iglesia sí quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá iglesias y habrá personas apáticas? Sí, sí las hay. Pero en general creo que la iglesia quiere intentar obedecer a Dios, pero no puede. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tratamos de responder en esta serie. Porque yo creo que si queremos. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted quiere amar al Señor con todo su corazón? ¿Usted quiere agradar al Señor? Por eso estamos aquí. Si queremos hacer su voluntad. Pero las enfermedades silenciosas del corazón van haciéndolo débil y no nos damos cuenta. Y queremos, pero no podemos. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca, que es el tema que utilicé como metáfora para la enseñanza del día de hoy, es la condición en la que el corazón sigue latiendo, pero ya no tiene fuerza suficiente para bombear. ¿Sí? La insuficiencia es la condición que el corazón sigue latiendo, pero ya no lo hace con la fuerza suficiente para bombear toda la sangre a todo el cuerpo, a todos los órganos que lo necesitan. Quiere, pero no puede. Porque si no pudiera, si ya estuviera muerto, pues ni siquiera lo intentaría, pero sigue latiendo, lo sigue haciendo. Está vivo, pero está enfermo. Eso es lo que yo pienso que la iglesia de hoy está así. Está viva, pero está enferma. Queremos, pero no podemos. ¿Y por qué inicialmente el corazón quiere y no puede? Porque si el corazón establecemos que su función principal, es bombear sangre a todos los órganos, y atendemos que los problemas del corazón se dan porque la sangre que pasa por las tuberías se atora, el corazón sigue intentándolo, pero el problema son las tuberías que se atoran. El problema no está en el corazón, sino en los obstáculos. El corazón sigue siendo corazón, la bomba sigue siendo bomba, pero el problema está en las arterias, ¿sí o no? Y a raíz de eso, que las arterias comienzan a engrosarse o a taparse, el corazón se empieza a esforzar más. Y a veces queremos hacer más cosas y no nos alcanza. Pero resulta que ese no era el problema, no era como que hacer más cosas, sino por qué las cosas no están fluyendo. ¿Por qué las cosas que hago para Dios siento que no fluyen, siento que no tienen sentido? Porque hay obstáculos, porque las arterias se están tapando. ¿Sí? Entonces, no se trata, hermanos, de llegar a una condición crítica que solo una cirugía pudiera resolver. Se trata de que atendamos las causas para que nuestro corazón esté sano. Nuestro corazón para el Señor. También nuestro corazón físico. Amén. Un corazón insuficiente mantiene vivo el cuerpo, pero no le alcanza para una vida plena. ¿Qué es una vida plena? Una vida al 100% de tus capacidades físicas. Ya no puedes comer ciertas cosas, ya no puedes atender ciertas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón no está sano. ¿Por qué? Porque le estorbó demasiado las arterias, que se esforzó y se cansó. Así pasa con la fe. Los obstáculos, el pecado, el orgullo, la rutina, las distracciones, tapan nuestras arterias. Y el corazón quiere seguir amando a Dios. Se esfuerza más, pero no es satisfactorio. Amén. El corazón sigue latiendo y se va debilitando. Y la vida de la fe continúa. Muchos años yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando,
pero la fe está agotada, sin fuerza para cumplir el llamado como al principio. ¿Por qué? Porque nos cansamos. La iglesia que abandona el primer amor sigue latiendo, pero sin fuerza. Está interesante entender las causas que nos llevan al agotamiento. Porque no vamos a destruir el corazón que sí funciona, vamos a destapar las tuberías. ¿Sí o no? ¿Cómo se manifiesta cuando una iglesia comienza a dejar el primer amor? Como dije al principio, no es menos emoción. Ay, estoy emocionado por Cristo. No, es menos rumbo, no sé hacia dónde voy, no sé por qué lo hago. Estoy caminando, estoy corriendo, pero no sé cuál carrera estoy corriendo. Es cuando pierdes el rumbo, cuando pierdes el sentido del por qué haces las cosas. No es hacer las mismas cosas del principio, es que perdemos el rumbo. ¿Por qué hacíamos aquellas cosas? ¿Por qué nos subíamos a los camiones a tocar canciones? Porque no se trata de lo que hacíamos y de las formas, sino el por qué lo hacíamos. Porque hoy seguramente eso ya no funcionaría, pero tenemos que redescubrir cómo yo puedo seguir mostrando mi interés en la causa de Cristo para que el mundo de hoy lo escuche. Antes no había redes sociales, había camiones, había plazas. Hoy el mundo es diferente. Entonces no se trata de las formas, sino descubrir el por qué lo hacíamos y qué necesitamos hacer hoy. Amén. Empezamos a abandonar los principios, las premisas, justificábamos cosas que antes confrontábamos, comenzábamos poco a poco a abandonar la misión, es decir, nuestra función principal. Lo secundario comienza a ocupar lo principal. El primer amor es el latido que mantiene viva a la iglesia. Sin este latido, aunque el corazón siga latiendo, está enfermo. ¿Amén? Vamos comprendiendo que se trata entonces no de emoción, sino de razón. Porque nosotros, como los niños, en lo físico, o cuando éramos niños, las cosas que al principio nos causaban más sensaciones, nos reíamos de cualquier cosa. ¿Sí? ¿No? Cuando un niño es niño, le haces una cara y se ríe. Y ahora que estamos viejitos, nos hace una cara y decimos, ¿este loco qué? Las sensaciones van cambiando. Y no quiere decir que dejemos de estar vivos y que estamos amargados necesariamente. Significa que estamos en otra etapa. Las emociones no se expresan de la misma manera. Por eso quiero insistir, hermanos, porque muchas veces se ha dicho que el primer amor es como dejar esa pasión, esa emoción inicial. Quiero insistir mucho que es dejamos de hacer las cosas por el motivo por el cual lo hacíamos. Y hoy podemos hacer cosas aunque no estemos con la misma emoción, la podemos seguir haciendo de mucho mejor forma. No quiero como que anular las emociones, lo que quiero es no distraernos por la emoción. La pasión no es emoción, hermano, la pasión tiene que ver con entender tu propósito. De eso trata el primer amor. Estoy entendiendo por el cual yo estoy en esa tierra, estoy entendiendo por el cual Dios me puso en ese lugar de trabajo. Si lo estás entendiendo, entonces aunque no tengas emoción, vas a hacer las cosas que tienes que hacer. Porque entiendes el propósito, porque padeces persecución por causa del evangelio, porque entiendes que ese es tu llamado. Y eso no trata de emociones, trata de entender la razón. Y eso te mueve, ¿sí? Aun cuando no lo sientas. Pero como el Señor advierte en Mateo 24:12, otro de los textos que estamos tomando como base, la maldad aumentará, la maldad se multiplicará. Y por esa causa el amor de muchos comenzará a enfriarse. ¿Sí? No ocurre así como de golpe, como las enfermedades del corazón no ocurren así, comí una torta ahogada y al día siguiente estás enfermo del corazón. Pues no es así. Es después de 1000 malas decisiones en tu vida que llegas a padecer el corazón. A veces es una condición genética, ¿no?
pero no es algo que nace de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces, la maldad que va en aumento o la maldad que hoy se facilita para todos está, de alguna manera, afectando nuestros corazones. Está estorbando para que nuestros corazones sean sanos, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy vemos más que antes? Como, no es como que sea muy diferente a los tiempos de los Efesios, ¿se acuerdan? Que vimos la semana pasada que era una ciudad muy perversa. ¿Y cuál es la diferencia de hoy con esos días? Pues que simplemente hoy nos enteramos que en China también son perversos, ¿sí? Que en Sinaloa también son perversos. Nos enteramos mucho más rápido, pero la maldad sigue siendo y sigue multiplicándose desde tiempos antiguos. Entonces, el problema hoy es que la maldad se disfraza sutilmente de cosas que quieren arrastrarnos. La maldad no se revela como antes, ¿no? Así como, soy el diablo y te voy a llevar, ¿no? Hoy la maldad viene sutilmente con el materialismo, con ser individualista, hacerte apático a las personas, ¿sí? Entonces comenzamos a enfriarnos, comienza a seducirnos las distracciones, ¿sí? El placer, no necesariamente lo malo y el pecado explícito. Y es lo primero que pasa, comenzamos a adaptarnos al frío. El cuerpo se adapta, ¿sí? El cuerpo se adapta. Cuando vas de visita a un lugar y es más frío del que tú sueles estar acostumbrado, tal vez el primer día te estás muriendo de frío, ¿no? Pero ya la siguiente semana estarás como más aclimatado, de hecho se dice así, es aclimatar. El problema entonces, hermanos, cuando la iglesia comienza a rodearse de frío, de maldad, de distracciones, es que comienza a aclimatarse. ¿Sí? Comienza a ser normal lo que antes nos escandalizaba, comienza a ser normal la falta de compromiso, comienza a ser normal que ya no leemos la Biblia, que ya no oramos, que ya no cantamos igual. Y eso, hermanos, no puede ser así. No es normal. Y tenemos que entender el clima que enfrentamos y entonces cubrirnos, no aclimatarnos. ¿Están de acuerdo? Comienzan las cosas urgentes a sustituir las cosas importantes. Comienzan las cosas que son importantes para la vista a ser las principales en una iglesia y dejamos de lado lo más importante. Que así está haciendo. De pronto nos comenzamos a alejar de los principios, nos comenzamos a alejar del llamado por el cual fuimos puestos aquí y nos enfriamos totalmente. Ese agua que fluía antes ahora está congelada. No solo estancada, sino congelada. Y un corazón que late sin fuerza, hermanos, es como una iglesia que sirve sin amor. O que está actuando de manera pues, como piloto automático, ¿no? Voy a la iglesia, a ver si hoy me gustan las canciones, a ver si ahora no está tan enfadosa la predicación, a ver si algo saco algo bueno. Como que empezamos a ir así como en piloto automático, casi ya no nos sorprende nada, casi ya no esperamos que se derrame el Espíritu Santo en un momento del servicio, y se empieza a hacer normal esas cosas, que no suceda nada. Pero si venimos con esa actitud, hermano, no va a suceder nada. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es el que genera de alguna manera, quién es el que provoca que el Espíritu Santo te toque el corazón? Nuestra necesidad, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está dispuesto a tocar nuestras vidas. Pero nosotros queremos que nos incomode. Ahí donde no siempre. Entonces, hermanos, perder la esencia, la razón por la cual existimos es perder la identidad. ¿Sí? Jesús dijo en este pasaje, versículo 5, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. ¿Se acuerdan? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. ¿Qué significa eso en palabras llanas? Te quitaré tu registro.
tu licencia. A los gringos tu green card, ¿no? Tu pasaporte, tu INE como persona. A un médico, pues su cédula, y ¿cómo se dice? Te boletinea, ¿no? Este ya no es médico. Así, si no te arrepientes, eso significa, quitaré tu candelero. O sea, no serás una iglesia aunque te llames así. Está fuerte, ¿no? Y a todas las iglesias les da una promesa o una advertencia fuerte. Y todas las advertencias o promesas, hermanos, tienen que ser con el punto de ser iglesia, de ser llamado iglesia. No tiene caso que seas iglesia. Si vences, serás parte de esto, te daré un nombre, una piedra. O sea, les da promesas relativas a lo que es ser iglesia. Entonces, esa parte, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, es importante atender. En otras palabras, en un diagnóstico médico, si alguien te dice, si no dejas el azúcar, vas a morir, por decirlo de alguna manera, ¿qué significa eso? Que vas a dejar de ser persona, simplemente, ¿no? Si no dejas el azúcar, si no corriges. El asunto es que no corregimos. Cada sermón, cada serie, se nos está instruyendo sobre algo y lo dejamos a un lado, ¿sí? No lo tomamos como una indicación médica, no lo tomamos como una indicación de la herencia que tenemos, porque somos tan cuidadosos a veces con lo médico cuando estamos en una enfermedad y nos hacen estudios y ahí vamos, llevamos los estudios para que nos los interpreten y nos den tratamiento, o porque somos tan cuidadosos cuando vamos a recibir una herencia y tenemos que juntar muchos documentos para comprobar que nosotros somos los herederos, pero cuando se trata de las cosas de Dios no tenemos ese cuidado. Tenemos una herencia, tenemos promesas, tenemos instrucciones, tenemos mandamientos, tenemos propósito y no las tenemos claras. ¿Están de acuerdo que es algo incoherente? Un hospital sin pacientes es un corporativo, son oficinas vacías. Un negocio sin ganancias, ¿qué razón tendría de ser? Sería una asociación civil. No es pero negocio no es. Una mesa sin patas, un estorbo. Una tabla. Una iglesia sin amor, un monumento antiguo, una reliquia, ¿no? Algún día fue. Entonces, Cristo, hermanos, no nos reclama, ni a la iglesia de Éfeso, ni a nosotros, haber perdido la emoción del pasado, sino haber descuidado el propósito en el presente. No nos reclama haber perdido la emoción que sentimos aquella vez, sino haber descuidado el propósito hoy. Amén. El primer amor es mantener viva la razón por la cual somos iglesia. ¿Por qué alguien es médico? ¿Por qué alguien es zapatero? ¿A qué se debe? ¿Por qué se levanta cada día? A la causa que él eligió. Por la razón que haya elegido, él es zapatero. ¿Y a qué se debe? Como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. ¿Ven? ¿Cuál es la razón de la iglesia? ¿Cuál es el motivo por la cual se le ocurrió a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dejarnos aquí? El Señor nos hubiera llevado y ya se hubiera acabado el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué le seguimos, no? Cuando el Señor vino, murió, resucitó, ya, pues ahí que se termine. ¿Para qué dejaba a la iglesia aquí?
Entonces tenemos que, hermanos, comenzar a redescubrir la razón por la cual estamos aquí. Y no hablo de aquí, ¿no? No hablo aquí de la calle número tal, digo, la calle fulana, número tal. Hablo de decirnos ser parte de la iglesia. No de esta, sino de la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos volver al camino, a la razón? Jesús nos da la clave, ¿no? Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 5. Recuerda, dice. ¿Sí? ¿Alguien que pueda leer dos versiones, por favor? Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías antes. Ok, Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu hogar entre las tinieblas. ok. ¿Alguien más? Otra versión. Pelea. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Amén. Fíjense, recuerda, el tratamiento comienza recordando, recuerda, recuerda qué te movía, recuerda por qué hacías eso, ¿sí? Recuerda, así es sencillo, sí, recuerda. Es el primer paso, ¿no? Es una receta, es el primer paso. Recuerda aquellas cosas. Y luego también dice, arrepiéntete, ¿no? Y dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Que acuérdate de lo que haces al principio. Arrepiéntete de lo que estás haciendo hoy y vuelve a hacer las cosas que antes hacías. Y más allá de las cosas, la motivación por las cuales lo hacías, porque a lo mejor ya hay cosas que no podríamos hacer, ¿no? A lo mejor, no sé. Si ya estamos viejitos, ya hay cosas que no podríamos hacer. Y no significa que no puedes seguir estando en el primer amor, significa que harás otras cosas, pero con la misma motivación por las cuales hacías las primeras. ¿Sí? Y ahí no es fácil, pero a veces nos confundimos, ¿eh? Por eso estoy insistiendo mucho en esto. No se trata de las cosas específicas que hacíamos cuando nos convertíamos. Se trata de lo que nos movía, ¿sí? A hacerlo. Que les repito, hay cosas que ya no podríamos hacer. Y no sé si serían eficientes como lo eran hace 30 años, ¿no? Hacer campañas y gastar miles de pesos, no sé si sea tan eficiente hoy como hace 50 años. No lo sé. No tengo estudios de eso. Pero lo que estoy tratando de insistir, hermanos, es que volver al primer amor no es volver a hacer esas cosas que recordamos, sino ¿por qué las hacíamos? ¿Qué me movía? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál era la razón? ¿No? En ese sentido, cuando alguien pierde su propósito, si el médico que se hizo médico para ayudar a las personas, pensemos en un médico que se hizo médico para ayudar a personas que tenían necesidades, que no tenían acceso a la medicina o porque era caro. Imagínense que ese era el propósito de que un médico se hizo médico, pero después empezó a crecer, se hizo rico y empezó a cobrar mucho. De modo que solo los que tenían mucho dinero podían venir con él. Él perdió su propósito, por el cual lo hizo ser médico, ¿están de acuerdo? Sigue siendo médico, y bueno, pero perdió la razón, el motivo, la motivo. De hecho, ahí viene de hecho, la palabra motivación viene de motivo, perdemos el motivo. Por eso la iglesia hoy puede ser apática, porque perdió la motivación, o sea, el motivo por el cual lo llevaba a la acción.
Entonces, hermanos, a veces el síntoma o nuestra enfermedad que hoy tenemos pudiera ser suficiente una dieta, ejercicio y algún tratamiento leve, ¿no? Si se diagnostica a tiempo, pudiera salir con dieta, ejercicio y tratamiento. ¿Están de acuerdo? Cuando hay un golpe en los carros, a veces puede salir con pulimento. Eso más o menos significa. Cuando es leve la enfermedad o se diagnostica muy a tiempo, hermanos, podemos salir. Entonces, nuestro trabajo es aceptar donde estamos y donde estemos, arrepentirnos. Amén. Porque otras veces no será suficiente con dieta y ejercicio, sino habrá que someterse a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Como un cateterismo, que creo que es el menos invasivo en cuestión del corazón. Pero ya cuando estás un poco más complicado tu enfermedad, ya un cateterismo no es suficiente. Tiene que ser cirugía corazón abierto. Y cuando el corazón ya ni puede servir ni con cirugía, ¿qué sigue? Un trasplante de corazón. Hermanos, para todo síntoma y para toda enfermedad, Dios tiene la solución. ¿Necesitas un trasplante? Yo creo que es la oportunidad de ser sincero. ¿Necesitas un trasplante de corazón? ¿Ya no te funciona por más que quieres? ¿Ya está diagnosticado a muerte? ¿O necesitas una cirugía de corazón abierto? ¿Has intentado dietas, has intentado medicamentos y aún así sigues padeciendo? ¿O solo necesitas un cateterismo que te regrese a más o menos al 80-90% de tu agilidad? ¿O solo corregir tu dieta y tu ejercicio, que destape las arterias y vuelvas a ser normal? Cada uno, hermanos, estará en diferentes posiciones. Necesitamos ser honestos con Dios. Dejar el orgullo a un lado. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Hoy Cristo nos dice, tengo algo contra ti. Tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. No es un regaño sin esperanza, sino un diagnóstico de amor. Un llamado urgente, un diagnóstico a tiempo. El médico divino está listo para quitarte la enfermedad de tu corazón. Y si es necesario, poner uno nuevo. Uno que esté vivo y ardiente. Amén. Póngase de pie. Hermanos, una iglesia puede perder muchas cosas y seguir en pie. Pero si pierde el primer amor, no tiene caso que siga se llamando iglesia. Y hemos estado viendo que se puede ser activo con doctrina, con obras, con reputación y sin embargo estar enfermo. Como el río que se detuvo y se convirtió en un lago que luego se estancó. Como un corazón insuficiente que sigue latiendo pero ya no da vida. Eso es lo que significa, hermanos, abandonar el primer amor. No es nostalgia, no es menos entusiasmo, no es dejar de cantar o de servir de la misma forma, es dejar de ser lo que Dios quiere que seamos. Es perder la esencia que nos define como iglesia. Amar a Cristo y estar comprometido con su causa. El primer amor es el latido que mantiene viva la iglesia, la corriente que fluye a su propósito, la fuerza que da sentido a todo lo que hacemos. Cuando lo perdemos, nos estancamos. Todo se marchita, todo se debilita. Pero cuando la recuperemos, hermanos, seremos como el río que volvió a correr
el corazón que vuelve a latir con fuerza, la iglesia que vuelve a ser corriente de vida y que cada acción vuelva a fluir desde el amor y en ese amor hay transformación. Hoy Cristo nos llama, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras primeras. Señor, te pedimos esta tarde que nos hagas volver, Señor, a ese pasado, no a un pasado romántico de emociones, sino al pasado donde encontremos, donde recuperemos la esencia que nos hace ser lo que somos. Volver al primer amor. Señor, queremos hacerlo, queremos regresar queremos volver al camino, queremos que nuestro corazón sea tratado, que nuestra vida, que nuestra misión, que nuestra comunidad vuelvan a tener latidos, vuelva a correr el agua de la vida. Queremos estar dispuestos, Señor. Queremos dejar a un lado los estorbos, el pecado, el orgullo que nos separan, Señor, de tu propósito. Estamos listos para dejar que nuestro Señor destape las arterias que nos han detenido, que nos han debilitado, que nos han enfermado. Gracias, Señor, porque nos das oportunidades todo el tiempo. Gracias, Señor, porque aún nos hablas, aún te interesa tus iglesias. Bendice a mis hermanos, las familias que los representan. Bendice sus casas, bendice sus economías, su salud, su estabilidad, Señor. Que puedas comenzar, Señor, a aplicar un tratamiento de amor de los obstáculos que nos han llevado a cada uno en diferente proporción a estar fríos, a tener un corazón débil, corazón que no bombea suficiente. Bendice, Señor, el querer como el hacer. Bendícelo cuando mi hermano se lo proponga, Señor. Dale las herramientas, dale las fuerzas para que vuelva a ti, para que nos volvamos a ti con corazón. Que reencontremos el propósito, que nos reinventemos, pero no abandonemos la misión que nos has dado. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.